Nuevas rutas del ser y hacer docente. Capítulo 1. Cambios de paradigma hacia un aprendizaje centrado en el estudiante. Nuevas rutas del ser y hacer docente es un espacio para reflexionar sobre los cambios que ha experimentado la práctica pedagógica a lo largo de los años, la transformación del rol del docente universitario y los nuevos paradigmas que definen el aprendizaje en la educación superior. Acompáñenos en este recorrido para comprender la revolución que se ha producido en las aulas y cómo los docentes estamos llamados a acompañar a nuestros estudiantes por los nuevos caminos del conocimiento. En este primer capítulo abordaremos el cambio de paradigma, de una educación tradicional hacia una centrada en el aprendizaje. Analizaremos cómo el avance acelerado de las tecnologías y la globalización han transformado nuestras formas en que accedemos y compartimos información, y qué implica este giro para el nuevo rol del docente universitario. Bienvenidas y bienvenidos. El término paradigma está comúnmente asociado al ámbito científico y académico. En el contexto educativo, un paradigma es un modelo de referencia, un conjunto de valores, creencias y saberes que comparten los miembros de una comunidad y que orientan tanto la investigación como los procesos de aprendizaje y enseñanza. Durante el siglo XX, el paradigma educativo dominante se basaba en la certeza y transmisión de datos. Se trataba de una educación tradicional y memorística, centrada en qué enseñar y cómo enseñar. En este modelo, el docente ocupaba el lugar central, mientras que el estudiante era visto como un recipiente vacío que debía llenarse de información. El educador y pedagogo brasileño Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, describe este enfoque con la metáfora de la educación bancaria, un modelo en el que el profesor depositaba conocimientos y los estudiantes los recibían de manera pasiva. A finales del siglo XX y principios del XXI, los avances científicos, tecnológicos y los cambios sociales y psicológicos comenzaron a cuestionar el modelo tradicional. La educación centrada en lo medible, lo acumulativo, lo lineal y el control empezó a entrar en crisis. Surgió entonces un nuevo paradigma que colocaba al estudiante en el centro, un sujeto activo, reflexivo y colaborativo, capaz de analizar, cuestionar y generar conocimientos con autonomía. Muchos docentes fuimos estudiantes en instituciones que replicaban este modelo. Alfonso, un profesor universitario, nos relata sus experiencias en la educación tradicional. Cuando escucho hablar de la educación tradicional, lo primero que me viene a la mente son aquellas clases magistrales en las que el profesor hablaba y yo tomaba apuntes. Si tenía alguna duda me animaba a preguntar, aunque con cierta reserva. Percibía al profesor como una persona de autoridad, difícil de alcanzar. En el aula predominaba el control y a veces el autoritarismo. El estudiante ideal era quien seguía las indicaciones sin cuestionar lo que sucedía en clase y permanecía en silencio. Mi aprendizaje se evidenciaba principalmente a través de exámenes escritos o trabajos que recibían una nota final, sin explicación ni retroalimentación. Mucho menos se hablaba de rúbricas o criterios claros de evaluación. Lo importante era sumar puntos para aprobar el curso. Incluso me sentía talentoso por memorizar páginas enteras de los libros, como si fueran poemas. Y si no entendía algo, simplemente repetía las fórmulas. Cumplía con lo que se esperaba, obtenía buenas notas y ganaba las clases. Pero después del curso, prácticamente olvidaba todo. Ahora, cuando veo a mis estudiantes, me doy cuenta de que pude haber aprendido mejor, pero también me percato de las grandes diferencias con los limitados recursos de los que yo disponía. Pienso en cuánto me habría ayudado contar con internet, un celular o una computadora. La educación que recibí se basaba en la memorización mecánica, la evaluación superficial y una escasa posibilidad de generar aprendizajes duraderos y con sentido. Incluso me atrevería a describirla con el término educación bulímica, mencionado por el lingüista Robert de Beaugrand.
El autor comparaba este tipo de educación con un trastorno alimenticio, en el que se da una acumulación rápida y superficial de conocimientos que poco después son desechados, porque no se comprenden y no se aplican en un contexto real. Esto sucede regularmente cuando se estudia solo para aprobar un examen o para cumplir con una tarea. Hoy, como docente, sé que ese modelo no funciona. No solo porque los avances tecnológicos y científicos nos ponen a disposición gran cantidad de información, sino porque los estudiantes aprenden de maneras distintas y tienen formas diversas de ver el mundo. La realidad ha cambiado, pero lamentablemente algunos docentes aún replican prácticas tradicionales. Y claro, eso no significa que debamos crear un modelo completamente nuevo, ni que todo lo anterior carezca de valor. Esto se analiza en el libro El cambio educativo, del control disciplinario al encuentro comunitario, de la profesora e investigadora Denise Nachmanovich. Ella afirma: esto de ningún modo significa destruir todo lo existente, sino comprender que lo que hoy tenemos es un punto de partida necesario, pero que es preciso que nos animemos a transformarlo radicalmente porque ya no es fuente de aprendizajes significativos para los modos de vida contemporáneos. Las experiencias de Alfonso ponen en evidencia las características del antiguo paradigma educativo, que se centraba en la memorización mecánica, evaluaciones superficiales y estandarizadas, aprendizajes poco profundos y un rol pasivo de los estudiantes frente al conocimiento. Ahora revisemos las características del nuevo paradigma educativo y lo que implica para el rol del docente. Escuchemos a Teresa, una profesora universitaria quien orienta su labor hacia el aprendizaje significativo y la construcción activa del conocimiento. El rol del docente cambia en el nuevo paradigma. Ahora deben orientarse nuestros esfuerzos hacia un aprendizaje más profundo, que desafíe intelectualmente a los estudiantes y que los acompañe en un proceso de construcción de conocimientos con sentido. En la práctica, los retos son importantes porque se debe trabajar sobre las expectativas de los estudiantes y acompañarlos en el manejo de la frustración, el desencanto e incluso la actitud pasiva de un proceso que requiere paciencia y reflexión. Theodor Adorno hablaba del concepto fracaso de las expectativas, como la ruptura entre lo que esperamos que ocurra y lo que realmente sucede. Pensemos en algunas expectativas comunes que surgen en nuestros estudiantes. Algunos sienten que deben entender de forma inmediata, pero los docentes sabemos que la comprensión se construye poco a poco. Otros piensan que si se equivocan o cometen errores no son buenos. Como profesionales con experiencia en el ámbito laboral, sabemos que todo error es una oportunidad de aprendizaje. También hay estudiantes que creen que aprender es solo memorizar. Si bien la memoria ayuda, un aprendizaje en profundidad implica enriquecer la información con nuestras experiencias y contextos, para convertirla en conocimiento aplicable a situaciones concretas. Muchos de estos supuestos están tan arraigados en ciertas comunidades educativas que se asumen como verdades. Sin embargo, el nuevo enfoque nos invita a mirarlos de otra manera, como oportunidades para crecer, cuestionar y construir aprendizajes significativos. Hagamos una pausa para detenernos a pensar y reflexionar. ¿Cómo fueron mis experiencias como estudiante en un modelo tradicional? ¿Qué prácticas docentes necesitan replantearse frente al cambio del paradigma educativo actual? ¿De qué manera acompaño a mis estudiantes ante el fracaso de las expectativas? El nuevo paradigma inspira, acompaña y promueve un aprendizaje profundo, en el que también hay espacio para aprender de los errores. Nos invita a guiar a nuestros estudiantes en la construcción de conocimientos significativos, partiendo del reconocimiento de sus propias habilidades y de ser conscientes de cómo aprenden. Pero, ¿cómo llevamos esas ideas a la práctica? Conversemos con Marta, docente universitaria que ha llevado este enfoque a las aulas.
La propuesta educativa actual propone desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensar críticamente a través de un aprendizaje activo que fortalezca su autonomía. ¿Qué significa pensar críticamente? El pensamiento crítico es la habilidad que nos permite procesar información, generar ideas, analizar y evaluar situaciones para actuar con sentido. No se trata solo de memorizar, sino de transformar la información a través de la comprensión profunda, la creatividad y el contexto. Paulo Freire, en su propuesta para una educación liberadora y participativa, aplicó la pedagogía de la pregunta, un enfoque que rompe con la lógica tradicional de enseñar y pensar. Para él, las preguntas y el diálogo son herramientas poderosas que invitan al estudiante a involucrarse en la dinámica del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el docente se convierte en facilitador que acompaña, guía y ayuda a que los estudiantes descubran las respuestas por sí mismos. Lo más valioso es que aprenden a cuestionar el mundo que los rodea. No parece tan complicado. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras clases? Le comparto un ejemplo. En un curso de historia, inicié la sesión con una pregunta abierta. ¿Para qué sirve la historia? Al principio hubo silencio e incertidumbre. Algunos estudiantes esperaban que preguntara por fechas o acontecimientos. Como eso no ocurrió, poco a poco se animaron a dar sus opiniones y pronto surgió un conversatorio enriquecedor con distintas perspectivas y conexiones personales con el pasado. En otra clase, propuse que elaboraran preguntas dirigidas a personajes históricos. La dinámica animó a los estudiantes a explorar los hechos desde múltiples ángulos y nos permitió construir una visión más compleja de la historia. Son actividades simples, pero logran que el estudiante se cuestione, investigue y participe activamente en un aprendizaje con sentido. Las preguntas evitan caer en la repetición de contenidos y abren camino a una comprensión más profunda. Marta, cuéntenos otra práctica docente que haya resultado exitosa para el desarrollo del pensamiento crítico. Siguiendo con el ejemplo del curso de historia, en algunas ocasiones recurro a la pedagogía de la experiencia, que invita al estudiante a involucrarse directamente con lo que observa y vive, para transformar y mejorar su realidad. Esta propuesta fue desarrollada por autores como Francisco Menchen Bellón. Por ejemplo, en una clase sobre la Segunda Guerra Mundial, organizamos una simulación sobre los juicios de Nuremberg. Los estudiantes asumieron diferentes roles, se prepararon previamente y luego debatieron en clase. Fue un aprendizaje situado, un verdadero espacio para la reflexión ética y personal, que les permitió comprender en profundidad los hechos históricos y analizar su impacto en el siglo XX. Ahora, pongamos en práctica el enfoque de preguntas que propone Paulo Freire. ¿De qué manera estoy innovando o rompiendo esquemas en mi práctica docente? ¿Qué espacio le doy a la pregunta y al intercambio de experiencias en mis clases? Los docentes que nos han compartido sus experiencias abordan en sus comentarios un tema que queda implícito: la necesidad de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. El filósofo y educador brasileño Hugo Asman, autor del libro Placer y Ternura en la Educación hacia una sociedad aprendiente, nos recuerda que el aprendizaje no se limita a adquirir conocimientos científicos o académicos. Aprender es un proceso permanente que forma parte de la vida. Para que el aprendizaje realmente ocurra, necesitamos un ambiente pedagógico que despierte la alegría por aprender. Así es, querido docente, escuchó bien. Hablamos de la alegría. Como podrá imaginar, en ese enfoque la docencia asume un rol más complejo de guía, facilitador y mediador de los aprendizajes. Oigamos esta conversación entre dos estudiantes para comprender a qué se refiere este enfoque. Hola, Manuel. ¿Cómo te ha ido? Bien, Esther. Estoy recibiendo un curso de marketing que está genial. Me siento cuando se pasa el tiempo de la sesión y el profe siempre logra dejarnos con curiosidad y expectativas para la siguiente clase. ¿Así?
¿Y qué es lo que hacen en el curso? Bueno, el contenido es interesante, pero el profe se ve que le pone corazón al asunto. El portal tiene gran cantidad de materiales variados y con diseños atractivos. Propone dinámicas y actividades que te obligan a darle rienda a tu creatividad y a pensar desde otras perspectivas, y muchas de ellas son parte de la evaluación del curso. Siento que he aprendido mucho y lo mismo opinan mis compañeras y compañeros. ¿Y a ti? ¿Cómo que va en tu sección? La verdad, no me quejo del contenido del curso. Nuestro profe sube los recursos y presentaciones al portal y están bien elaborados. Pero lo que más me preocupa son los exámenes. Cada prueba vale mucho y si te va mal, no hay forma de recuperarla. Eso me desmotiva y me mantiene preocupada todo el tiempo por la siguiente evaluación. No te desanimes. Mira, si quieres, nos juntamos y vemos el siguiente tema. El caso de Manuel y Esther nos ayudará a reflexionar sobre el ambiente pedagógico que despierte la alegría por aprender. La evaluación es, sin duda, uno de los mayores temores de los estudiantes. Si el docente evalúa durante la clase, poniendo atención no solo a los contenidos, sino también al proceso, integrando la evaluación formativa y sumativa, los estudiantes tienen una percepción distinta de su proceso de aprendizaje. Cuando el énfasis de la evaluación recae excesivamente en lo cuantitativo, sin considerar otros aspectos del proceso de aprendizaje, se limita la motivación de los estudiantes, aunque los recursos sean novedosos y las clases se presenten de manera atractiva. ¿Significa esto que debemos abandonar los exámenes y la evaluación cuantitativa? Definitivamente no, pero sí existen otras formas de comprobar el desarrollo de las competencias. A partir de este contraste, le invito a reflexionar. ¿Qué tan importante es para mí, como docente, generar un ambiente que despierte el deseo de aprender? Evalúo no solo contenidos, sino también los procesos y las actitudes con una visión que supere el modelo tradicional de enseñanza. Estimados docentes, gracias por acompañarnos a este foro sobre una visión renovada de la educación del siglo XXI. Antes de concluir, nos gustaría conocer cómo aplican estas ideas en su práctica diaria. Por eso, les hacemos una pregunta. ¿Quién quiere contarnos cómo visualiza su rol docente en la actualidad? Se habla mucho de una educación con sentido que nos permita resolver problemas reales y afrontar retos concretos. En lo personal, creo que eso comienza por evitar contenidos puramente teóricos, que a menudo no se adaptan al contexto del estudiante. Por ejemplo, considero fundamental diseñar proyectos que tengan en cuenta el perfil generacional y los aspectos culturales para lograr un aprendizaje realmente contextualizado. Desde mi experiencia, estimo que enseñar de manera significativa implica abrirnos a otras formas de aprender y desde ahí respetar las diferencias individuales. Esto promueve el crecimiento personal más allá de lo académico, integrando habilidades sociales, emocionales y éticas. Que los estudiantes sientan que su docente los conoce, los escucha y los acompaña. Esta cercanía marca una gran diferencia. Coincido plenamente con lo mencionado. Una educación con sentido implica proponer contenidos que respondan a necesidades reales del entorno y de los estudiantes. Atenderlos en su totalidad, no solo en lo cognitivo, sino también en lo ético, emocional y social, permite reconocerlos como personas en desarrollo, con capacidad de pensar, sentir y convivir en este mundo complejo, cambiante e interconectado. A nosotros nos toca recordar siempre que el aprendizaje debe ser permanente, activo y dinámico, un aprendizaje para la vida. Esta reflexión me recuerda a un libro que leí, Enseñar para vivir. El autor decía que una de las misiones de la educación es fomentar la autonomía y la libertad de espíritu,
y que la educación para la vida debe fortalecer justamente esa misión. Explica que la libertad de espíritu implica abrirse a la curiosidad, ser auténtico en el proceso de aprender y desafiar lo establecido, creciendo de manera genuina. Y me pregunto, ¿estamos logrando, como docentes, propiciar ese tipo de crecimiento en nuestros estudiantes? Yo pienso que sí, compañera. Vamos por ese camino, especialmente cuando nos enfocamos en cómo aprenden los estudiantes más que en cómo enseñamos los docentes. Me resuena mucho lo que plantea Ken Bain sobre el aprendizaje profundo. Les voy a leer una cita de su libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Cuando el estudiante toma el control de su educación, conecta lecturas, ideas, debates y lecciones con múltiples aspectos de la vida, del currículo y de su propio desarrollo. En este sentido, el aula se convierte en un espacio compartido, asombroso y creativo, profundamente vinculado con la vida. Entre todo lo que se habló en este foro, quiero destacar 4 aspectos fundamentales del rol del docente que anoté aquí. El primero es ser guía, acompañar sin imponerse, de modo que el estudiante pueda explorar, reflexionar y resolver problemas de manera autónoma y crítica. El segundo es inspirar. Nuestra labor es despertar el interés y el deseo por aprender. El tercero es crear ambientes de aprendizaje activos, seguros, colaborativos y creativos. Este es uno de mis favoritos, porque en ellos se promueve el respeto, la empatía y el compromiso. Y por último, el docente debe fomentar la autonomía, brindando al estudiante las herramientas para la autorregulación y la toma de decisiones valiosas tanto en sus estudios como en su vida. A mí me parece importante el enfoque de las preguntas. Una que resonó mucho en mí fue, ¿con estas actividades y recursos están aprendiendo realmente mis estudiantes? También me cuestioné, ¿qué significa ser un docente mediador? ¿Significa ser conciliador, unificador o simplemente un enlace? Me interesa profundizar más en este concepto. Considero que asumir el rol de mediadora del aprendizaje no significa solo estar presente, sino acompañar activamente al estudiante, cuestionarlo, orientarlo y brindarle retroalimentación. Mediar también implica diseñar experiencias de aprendizaje significativas que van más allá de simples dinámicas o actividades. Requiere crear estrategias motivadoras y recursos que promuevan la participación, la reflexión y el trabajo tanto individual como colaborativo. Desde mi perspectiva, la mediación que ejercemos tiene un carácter pedagógico. No es un rol neutral, porque propiciamos experiencias de aprendizaje y generamos las condiciones necesarias para que ese aprendizaje realmente ocurra. Claro, ya no podemos limitarnos a las clases magistrales centradas en la transmisión de contenidos. Hoy sabemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante construye sus propios conocimientos. Para ser realmente mediadores debemos tener presente el desarrollo de competencias que nos permitan comprender el aprendizaje de forma integral. Estas competencias son nuestro norte al momento de planificar. Consideramos los saberes conceptuales relacionados con los contenidos del curso, los procedimentales que implican proceso de construcción activa del conocimiento y los actitudinales que se reflejan en la manera en que nuestros estudiantes se conducen durante ese proceso, incluyendo aspectos éticos y emocionales. Gracias a todos por sus aportes. Ha sido un ejercicio muy enriquecedor. A lo largo de esta conversación, hemos reconocido la importancia del rol docente como guía y mediador. También destacamos que es fundamental abordar de manera integral las dimensiones mental, física, emocional y espiritual de los jóvenes.
Mediar significa acompañar a los estudiantes para que vivan y construyan conocimientos desde su propia realidad, dentro de un ambiente que propicia el aprendizaje. Después de todo, ¿cómo podríamos formar ciudadanos comprometidos con su entorno social, cultural y ambiental de manera solidaria, responsable y ética, si no partimos del reconocimiento profundo de la vida y dignidad de cada estudiante? Estimado docente, le invito a preguntarse, ¿estoy promoviendo un aprendizaje integral que articule los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales? ¿Genero ambientes de aprendizaje en los que mis estudiantes puedan enfrentar y resolver problemas reales y desafiantes? ¿Diseño actividades considerando las necesidades, intereses, habilidades y capacidades de mis estudiantes? Ahora es necesario abrir la puerta a una reflexión. ¿Qué competencias necesitamos fortalecer como docentes para acompañar verdaderamente el aprendizaje de forma integral y transformadora? Los docentes debemos reconocer que estamos llamados a aprender constantemente. Desde esa conciencia, cobra sentido hablar de 3 afirmaciones esenciales para aprender a aprender como docentes. Somos competentes profesionalmente cuando contamos con el conocimiento teórico y práctico de nuestra disciplina. Somos competentes pedagógicamente cuando logramos aplicar ese conocimiento para construir aprendizajes con nuestros estudiantes. Y somos docentes de la vida real cuando enfrentamos situaciones cotidianas en contextos diversos y complejos. Como dice Ken Bain, los mejores profesores no solo enseñan bien su materia, enseñan a sus estudiantes a pensar, cuestionar y aprender por sí mismos. Ese es el reto, generar un aprendizaje integral que primero cultivamos en nosotras y nosotros mismos. Ser docentes competentes implica no solo saber, sino también saber hacer y saber ser. Desde esta mirada, retomamos las 5 C del perfil del egresado landivariano, aplicadas a nuestro quehacer docente. Seguramente ya lo ha escuchado o incluso vivido en el aula, pero esta puede ser una buena oportunidad para cuestionarnos a profundidad cómo estas dimensiones guían realmente nuestra práctica diaria. Las 5 C dicen que los docentes landivarianos somos conscientes de que la formación y la actualización no solo es disciplinar, sino también pedagógica, y rechazamos la estandarización de contenidos, así como la visión reduccionista que trata a nuestros estudiantes como cifras o estadísticas. Competentes, porque nos actualizamos en los conocimientos disciplinares y fortalecemos nuestras habilidades psicopedagógicas y tecnológicas, promoviendo en la práctica educativa la creatividad, la investigación y el intercambio de experiencias. Rechazamos la transmisión mecánica de contenidos obsoletos. Compasivos, porque promovemos el diálogo y creamos ambientes de alegría, curiosidad y afán por aprender. Abrazamos la inclusión desde la discapacidad, el género y la diversidad cultural. Rechazamos la exclusión, el autoritarismo y una educación masificante. Comprometidos con un aprendizaje profundo e integral que desarrolle competencias como liderazgo, innovación, autorrealización, compromiso social y ciudadanía global. Incluimos el uso de herramientas tecnológicas avanzadas de manera crítica y constructiva en el aula. Rechazamos enfoques mecanicistas y el uso superficial de la tecnología. Coherentes en lo que enseñamos y cómo actuamos. Vivimos y promovemos valores como la honestidad, libertad, dignidad, responsabilidad y servicio, dentro y fuera del aula. Rechazamos el enfoque que reduce el aprendizaje a lo cognitivo y al rol pasivo del estudiante. Le invito a tomar papel y lápiz para completar el siguiente ejercicio. Anote las 5 C
y escriba junto a cada una alguna actividad que realizará en el aula para reforzar su perfil de docente landivariano. Luego, coloque una estrella junto a la competencia en la que sienta que debe poner más esfuerzo o atención. Recordemos cuáles son las 5 C: consciente, competente, compasivo, comprometido y coherente. En esta última parte queremos responder a la pregunta sobre cómo lograr una verdadera vinculación con el estudiante. El acompañamiento pedagógico y emocional, que implica atender de forma personalizada las necesidades del grupo y de cada estudiante, asegura tanto su progreso académico como su bienestar. Para lograrlo, debemos ser observadores atentos de sus actitudes, procesos y entregas. También es clave propiciar el acercamiento mediante el diálogo, que nos permita detectar dificultades no solo académicas, sino también emocionales. A través de estas conversaciones, además podemos reconocer sus talentos y potenciar sus habilidades en las distintas actividades propuestas en el aula. Asimismo, es necesario aproximarse al contexto del estudiante en su entorno familiar, social y cultural, así como sus intereses, recursos, necesidades y comportamientos. ¿Cómo lograrlo? Indagando más allá de lo evidente, especialmente cuando un estudiante requiere apoyo académico o emocional. Estar presentes, atentos y abiertos. Y entonces, ¿qué sucede con la curiosidad y la libertad? Menchen Bellón nos recuerda: para que exista aprendizaje creativo, es imprescindible que el alumno y el docente estén emitiendo vibraciones de la misma frecuencia. Esto ocurre cuando ambas mentes resuenan, sincronizan y mantienen el equilibrio interior necesario para complementarse. Agrega también: la creatividad como experiencia de vida es un camino que nunca acaba. El ser humano está al servicio de la vida, porque empezar a vivir un nuevo día es motivador y fascinante, pues no sabemos qué emociones se van a presentar. En este primer capítulo abordamos el cambio de paradigma de una educación tradicional hacia una centrada en el aprendizaje y analizamos lo que implica el nuevo rol del docente universitario. Cerramos este capítulo con una invitación. Dejemos atrás las prácticas que sostienen una educación tradicional centrada en la memorización y la estandarización. Abramos nuestra mente al cambio y con ello dejemos espacio para desaprender hábitos o prácticas que ya no funcionan en el aula. Vivimos en un mundo complejo que exige creatividad, flexibilidad y nuevas formas de relación. Nuestro rol ya no puede ser unidireccional ni lineal, como simples transmisores de contenidos. Hoy somos guías y facilitadores del aprendizaje continuo. Finalmente, llega el momento del compromiso. Le invito a decir con firmeza: reconozco el cambio. Me comprometo a tener una visión renovada donde la educación se alinea con los desafíos del mundo actual, que requieren de pasión, creatividad y, sobre todo, alegría por aprender. Nuevas rutas del ser y hacer docente. Es un espacio para reflexionar sobre los cambios que ha tenido la práctica pedagógica a lo largo de los años, la transformación del rol del docente universitario y los nuevos paradigmas que definen el aprendizaje en la educación superior. Gracias por acompañarnos en este recorrido para comprender la revolución que se ha producido en las aulas y cómo los docentes estamos llamados a guiar a nuestros estudiantes por los nuevos caminos del conocimiento. Les esperamos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.